Empezamos después. Es perfecto. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en un nuevo evento de Founder Seat. La idea del Founder Seat es que ustedes nos presenten su caso. Nosotros en el panel le vamos a dar una perspectiva diferente o tal vez complementaria a la que vienen trabajando con los consultores. Así es que hoy el evento lo lidera Andrés. Andrés es founder de Archo Group y en el panel está Ángelo, Jimena y yo, que soy Belén. Les vamos a estar ayudando y guiándolos en toda esta hora y media. Bueno, la primera empresa que tenemos agendada para exponer su caso es la empresa de Emilce Valeria Martínez, Itrex Global SRL. No sé si está Emilce. Yo no la vi recién, pero bueno, por las dudas que haya o algún compañero de ella. Bueno, entonces pasamos a la próxima. Analytics Town, ¿está? Sí, Ricardo lo vi. Ricardo. Ricardo, bueno, bienvenido, así que te escuchamos. Contanos cuál es tu cuello de botella o por qué te interesaba venir al Founder Seat. Bueno, buen día. Un poco era vivir la experiencia de, es la primera vez que asisto a uno y encontrar también un poco de sinergia en cómo distintas compañías que podamos ser de un rubro similar o más o menos parecido, probablemente estemos pasando por problemas similares y ampliar un poco la gama de opciones de cómo resolverlos. En mi caso particular, que creo que ha de ser el de varios también, estamos en un proceso de expansión en el cual estamos, eh, tenemos dos problemas principales y uno que es un tercero que es un poco menor, pero existe. Los dos problemas principales pasan por, lo primero es cómo calcular bien la dinámica de emigrar a nuevos mercados. En este caso, a nosotros nos está pasando que ya tenemos presencia en Argentina y en Estados Unidos, y el año que viene abrimos también en España. Este año también ya tenemos equipo en Brasil y en Armenia, y un poco la idea es, bueno, cómo controlar todo de una manera que sea escalable y que no se nos vaya de las manos, que en algún momento tengamos no solo la visibilidad de lo que pasa, sino también un poco la capacidad de delegar control sin perderlo del todo. Eso por un lado. La segunda cuestión que nos atañe tiene que ver con al hacer nosotros desarrollos a ver, la compañía nuestra, trabajamos todos sobre desarrollo de data science, data analytics, machine learning, inteligencia artificial, cosas de ese estilo, y muchos, por no decir casi todos los proyectos que hacemos son cosas muy ad hoc. Con lo cual estamos buscando una forma de generar un modelo más escalable en donde podamos tener algo más productizado, también para poder sostener esa escalabilidad en las distintas regiones. Y después, el tercer punto, que es menos importante, que no nos atañe de inmediato, pero que en algún momento seguramente va a pasar, es evaluación de la compañía, porque en algún momento probablemente vamos a incorporar algún socio adicional que aporte y que quiera comprar parte de la empresa. Ya recibimos algunas ofertas ahora que dijimos que no, pero en algún momento queremos decir que sí, cuando ya seamos un poco más grandes y valgamos más, básicamente. Con lo cual no estamos muy seguros de cómo hacer esa evaluación. Excelente. Buenísimo. Vamos entonces con las tres preguntas. Un disclaimer antes para lo que es la primera vez que asisten a Founder Seat. Estoy yo, están tres personas más del equipo. Y después, obviamente, está su consultor, que es el que lleva el proyecto. No es raro y es normal que podamos llegar a tener opiniones distintas. O sea, hay veces que yo puedo opinar que es momento de contratar un comercial, un consultor le puede opinar de que no es momento de contratar un comercial. Lo que uno siempre tiene que ver son los fundamentos, digamos, detrás de esa opinión.
Entonces siempre es un disclaimer que digo porque es como, bueno, pero son dos opiniones distintas. Sí, no me parece que sea muy raro, digamos, son dos profesionales distintos. Lo importante es ver cuál es el fundamento detrás y bueno, y en base a eso decidir. Un disclaimer porque una vez me pasó que es como, no somos un SaaS, obviamente que si somos 80 personas en ArtTube, no va a tener 80 opiniones, pero va a haber situaciones donde vamos a tener diferencias de opinión y eso es normal. Para empezar entonces, mencionaste control, escalabilidad y evaluación. Vamos a empezar con evaluación porque la otra viene después. La evaluación se hace de dos maneras. Nosotros, dos de los tres socios, trabajábamos en un grupo de inversión en Brasil antes de empezar ArtTube y fuimos viendo distintas maneras de que se iban evaluando. Perdón. Lo principal a la hora de comprar, hay dos grandes evaluaciones, la financiera o la de valor agregado. La financiera es a la hora de que vos estás comprando una empresa, vos querés comprarla en base a un múltiplo financiero. Nosotros, por ejemplo, el mes pasado compramos el 30% de una empresa de Costa Rica. Toda mi negociación fue para que sea evaluada en base a lo financiero, es decir, de 3 a 5 el múltiplo de facturación, de 3 a 5 el múltiplo de profit anual. Rara vez se sale de esos parámetros cuando es financiero. Luego puedes profundizar y después tenés 7 drivers de valor. El primero es que es muy raro una venta de una empresa de menos de $1 millón de facturación. Cuando tenés menos de $1 millón y vos ves que alguien lo vendió, muchas veces no están comprando a la empresa, están comprando al perfil. Y en la práctica habría que ver, casi que te están comprando, viste, como el paso de un futbolista. La compra de una empresa es rarísimo encontrarla por menos de $1 millón en Latinoamérica. En Estados Unidos hasta tiende a subir un poquito. Lo segundo que más se fija cualquier empresa a la hora de adquirir otra es que no dependa más del 30% de un solo cliente. ¿Por qué? Pensémoslo del otro lado. Si yo compro una empresa y el 60% de la facturación depende de un cliente y al día después de que la compré, ese cliente se cae, quiebra, deja de trabajar conmigo, perdí toda la inversión. Es un riesgo altísimo. Entonces, si eso pasa, el múltiplo que me van a pagar es muy bajo. Lo tercero, este es en orden de jerarquía. Lo tercero es el sistema operativo. ¿Qué quiere decir el sistema operativo? Gente y procesos. El sistema operativo en este sentido, el menor valor es, bueno, tengo los procesos documentados, está bien, creo que eso es como un básico, pero lo principal que se va a fijar cualquiera que compre una empresa, mismo si vos compraras una empresa, es ¿quién es el management team? Porque a fin de cuentas es quien gestiona la empresa. Y segundo, ¿qué se propuso? ¿Qué logró? ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades de ese equipo? Las distintas áreas, ¿qué objetivos fueron cumpliendo? Y ahí, mientras uno más transparente sea, mejor. Después, el quinto driver que se fijan son las ventajas propias. Es decir, si vos tenés recurrencia, vale más que si son proyectos one shot, si tenés contratos, si tenés activos de SEO, por ejemplo, permisos, habilitaciones. Esas son ventajas propias. El 6 son ventajas externas, que es si vos sos dueño de marca, de líder de categoría. Y el 7, si vos tenés barreras de entrada. Es decir, lo máximo que vos podés tener son patentes o un espacio en una categoría del mercado. La pregunta para los que recién entraron, Ricardo preguntó 3 cosas: valuación, control y escalabilidad. Valuación, entonces, hay 2 formas: financiera y en base al valor agregado. La financiera, los 7 drivers son los que mencioné. Después, todo esto va a quedar grabado y se lo podemos pasar, también hay contenido de esto. También hay tips sobre qué hacer en una negociación y qué cosas tenerle cuidado, que eso también es importante. Pero lo principal es que mientras vos más de esos drivers tengas, más vas a poder negociar un múltiplo. Más cerca vas a estar del 5x que de un 2x. Pero en realidad, cuando vos vendés la empresa, lo que a vos más te interesa es que sea evaluado en función del valor agregado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánta plata va a ganar quien me compra a mí? Vamos a dar 2 ejemplos. Uno más criollo y uno cuando nosotros vendimos un modelo de negocio que teníamos. Si yo voy y quiero comprar una aseguradora pequeña, un broker de seguros pequeño, vos le toca la puerta, yo Andrés Melero, y lo voy a tratar de comprar por un múltiplo. Bueno, ¿cuánto facturás o cuánto ganás por año? Y en base a eso puedo llegar a comprar. Pero si yo tuviera 150 concesionarias de autos,
el valor percibido de ese broker de seguros es mucho más alto. ¿Por qué? Si es el mismo broker, es la misma empresa. ¿Por qué creen que el valor percibido sería mucho más alto en esa segunda opción? ¿Alguno ahí se anima a tirar en el chat o a decirlo en voz alta? Tun, 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 tun. Porque tiene una metodología, es escalable, pero eso es algo que se van a fijar sobre todo en lo financiero. Pero en valor agregado, si yo tuviera 150 concesionarias de autos, yo estaría dispuesto a pagar mucho más por ese broker de seguros, porque el día después de que lo compre, voy a tener 150 concesionarias de autos emitiendo pólizas de seguros. Voy a ganar, no sé si automáticamente, es medio exagerado, pero el recupero de inversión mía va a ser mucho más rápido. ¿Por qué, por ejemplo, vamos a ejemplos medio falopa y después vamos a un ejemplo real de cuando nosotros, por ejemplo, vendimos un modelo de negocio? ¿Por qué Facebook compra WhatsApp a lo que lo compra o Instagram a lo que lo compra? Porque lo mete ya en un ecosistema que funciona. Instagram, que lo compró una burrada de plata, lo compró no porque Instagram valiera tanto, lo compró porque metiéndolo dentro de Facebook vale un montón más, lo mismo que WhatsApp. En lo macro y en lo micro pasa lo mismo. Nosotros cuando tuvimos el primer modelo de negocio, siempre nos especializamos en exportación de servicios, en internacionalización, en exportación de servicios de B2B. Y cuando vendimos el primer modelo de negocio, lo que nosotros implementábamos por el mismo cliente, éramos como una software factory donde nosotros poníamos X cantidad de comerciales, teníamos un call center en Colombia, teníamos account executives en distintas ciudades, y ese modelo funcionó bien al principio, pero después teníamos un descalce financiero. Entonces llegó un momento y dije, bueno, esta etapa funcionó por el momento, es momento de vender. Entonces, ¿qué es lo que hice? Segmenté empresas que un equipo comercial de 35, 38 comerciales, como era en ese momento, de los 50, 35, 38 eran comerciales, lo pudieran usar y ganar mucho más plata de lo que yo estaba ganando en ese momento. Y le terminé vendiendo parte del equipo comercial, o prácticamente todo el equipo comercial, a Sonda, por ejemplo, que es una empresa chilena. ¿Por qué? Porque Sonda ya tenía los procesos, ya tenía los productos, ya tenía los servicios, agarró el equipo comercial y lo puso a producir desde el día 1. Entonces yo le pude negociar un fee a Sonda mayor, de que si alguien hubiera venido de la nada y me dice, bueno, ¿y cuánto vale tu empresa? Y de los 7 drivers, prácticamente cumplía el segundo, el primero y el segundo nomás. Entonces, a la hora de vender, siempre te conviene ir hacia el valor agregado. Si no, el default es lo financiero. ¿Cómo lograste el valor agregado? Segmentando desde hoy. ¿Quién te puede llegar a comprar? ¿A quién querés vendérselo? La venta de una empresa es como un producto. Es exactamente lo mismo. Cuando trabajamos, por ejemplo, con Sin Rutina, fue muy bueno, una empresa argentina, que me acuerdo de la primera call que tuve con Martín, él me dijo, hay un player que hace lo mismo que nosotros en Brasil, que es mucho más grande, y hay uno en Estados Unidos que es mucho más grande que nosotros y el brasilero. Yo lo que quiero es expandirme por Latinoamérica hispanohablante para que me compre el brasilero o el norteamericano. Entonces lo que empezamos a hacer es, una vez al mes, Martín les mandaba un mail al equipo de Brasil y al equipo de Estados Unidos, al VP Marketing y a las operaciones, tuvo una Skype con ellos, le dijo, en el momento en que vos te quieras expandir, ¿evaluarías comprar una empresa? Los dos le dijeron que sí, digamos, decir que sí no cuesta nada. Dijeron, bueno, ¿y qué variables te fijarías? Entonces, la variable que más se fijarían en el caso de Brasil era, 1, el equipo, y 2, la presencia territorial de gimnasios, una cuestión del modelo de negocio de ellos. Era un marketplace. ¿Qué es lo que hacía Martín todos los meses? Les mandaba un mail donde le decía, este mes nos propusimos A, o nos propusimos 10, logramos 8, entonces le estaba comunicando el valor del equipo y les estaba explicando cuál es la presencia territorial que habían ganado. ¿Por qué Gympass era tan importante para ellos? Creo que era Gympass, la brasileña. Era tan importante para ellos la presencia territorial. Porque para ellos, muy interesante eso de preguntar, para ellos no les costaba cerrar contratos. Es más, ellos estaban cerrando muchos contratos globales que no los podían ejecutar porque no tenían presencia local. Entonces cerraban con ICBC global o Latinoamérica, por ejemplo, pero no tenían un gimnasio en Antofagasta. Y ICBC tenía en toda Latinoamérica. Entonces, ese era el principal valor que vieron. El equipo y la cuestión territorial.
En base a eso, la respuesta sería, empezar a pensar quién puede llegar a comprarte. Y en base a eso, se arma como cualquier proceso de venta. Siempre los mejores comunicadores son los más transparentes. ¿Cuál es la competencia clave que vos estás desarrollando que después va a ser un activo muy grande para otra empresa? Esas son las dos como formas de evaluar cómo empezaría un potencial éxito. Como todo no sucede de casualidad. Nada en la vida sucede de casualidad. O al menos a la gran mayoría de la gente. A mí nada me pasó de casualidad. Todo fue una acción constante para lograr el objetivo. Eso por el lado de la evaluación. Después hay todo un contenido sobre puntos a tener en cuenta en una negociación, que es muy interesante si alguno está en una situación actual. Si no, va a ser más un problema del futuro. Pero hay que tener mucha atención a las personas que hacen adquisición de empresas. ¿Por qué? Nosotros trabajamos en un grupo de inversión y, por ejemplo, el perfil que compraba, negociaba, tienden a ser perfiles medio tiburones. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos, dentro de lo legal, pisan lugares bastante poco morales. ¿A qué me refiero con eso? Siempre en una negociación, este tipo de perfiles, este tipo de roles, lo que va a buscar es apalancarse de la manera más fuerte posible. Ejemplo, algo que hacía el grupo de esta inversión, y es recontra común en la industria, por eso les digo, tengan cuidado si les llega no le tengan miedo, tengan cuidado, atención, digamos, precaución. Ejemplo, yo reviso tus números y veo que el 30% de tu facturación es del Banco Santander. Entonces, bueno, me doy vuelta, contacto al gerente de sistema del Banco Santander y le digo, che, Pepito de Menganito, mirá, yo estoy buscando una adquisición de ellos, hagamos un acuerdo. Me doy vuelta y te digo, ¿sabés que en vez de ofrecerte 10, te quiero ofrecer 6? Pero si vos no me cerrás a mí en los próximos 30 días, yo ya me acordé con Gustavo, el CTO del Banco Santander, y él va a dejar de trabajar con vos. No es ilegal, pero bordea, para mí está totalmente fuera de lo moral, pero buscan esos elementos de apalancamiento fuerte. O, por ejemplo, mucho cuidado con la entrevista del management team. Hay muchas empresas que llega la primera cosa, bueno, quiero conocer a tu equipo. No, conocer a mi equipo es después de firmar un due diligence, después de firmar un acuerdo en el cual no lo puedes reclutar. Como hay que tener cuidado porque son perfiles que, con tal de llegar a su objetivo, tienden a apalancarse fuerte en distintas cosas. Y por último, antes de pasar a las otras dos preguntas, me acuerdo una vez que lo que había hecho el grupo era, le empezó a comprar servicios a una software factory, y de repente le dejó de pagar o le iba bicicleteando. Entonces llegó un momento donde el 50% de la facturación dependía de esta empresa y le debía 60 días. Entonces agarró y le dijo, mirá, a mí me gustaría comprar tu empresa. En realidad ellos compraban posiciones, el 30%. Y le dijo, me gustaría comprar tu empresa. A lo cual me acuerdo que el dueño le dijo, ¿qué compra mi empresa? Pagame lo que me debes, hermano. Y le dijo, no, lo que pasa es que no entendés. Si yo me voy ahora, vos perdés el 50% de la facturación y encima no te voy a pagar los 60 días que te debo de los recursos. Te vas a quebrar. Bueno, apalancamiento, con ese apalancamiento firmaban más de uno. Entonces, eso son cosas a tener en cuenta. Hasta ahí de evaluación, ¿cómo lo ves, Ricardo? ¿Dudas, consultas? No, bastante bien. De hecho, creo que es la explicación más clara que he recibido en muchas veces que he preguntado en distintos lugares. Perfecto. A la hora de empezar a negociar este tipo de situaciones, a ver, yo soy un enemigo del 50-50, por ejemplo. Detesto cuando la negociación en una compañía se hace de esa manera, porque considero que difícilmente las atribuciones sean exactamente iguales en peso. Por lo tanto, seguramente alguien va a tener más preponderancia, más poder de decisión y demás. A la hora de hacer una negociación de una parte en la que uno realmente no se quiere desprender de la compañía, sino que lo ves como una especie de alianza estratégica y de un poco de cash flow income para desarrollar algún nuevo modelo de negocio o algo por el estilo, y vemos la sinergia. ¿Cuánto sería un buen porcentaje a negociar en ese caso? Es un excelente punto. Ahí te voy a contestar algo más general antes de pasar a lo particular. Vos tenés que negociar todo en ese caso en particular. ¿Por qué? Porque muchas veces se comete el error de, por ejemplo, no sé, tenemos varios clientes que los compró Globant. Entonces, Globant viene y te dice, bueno, el objetivo
el objetivo de facturar 3 millones, el objetivo para los próximos 3 años, para que te dé un bono, te tenés que quedar, no sé, 2 años más, y es facturar tanto más, 7, 8, 9. Pero no te hagas problema, Ricardo, porque trabajando con Globant, vas a tener el escudo de Globant, vas a tener nuestra red internacional de clientes, donde trabajamos desde Google hasta los grandes bancos de Estados Unidos, etc. Si vos venís vendiendo con la espada y con el palo como venís, imagínate con Globant. ¿Cuál es el punto ahí a tener en cuenta? A ver, denme un segundito. Ahí está. El punto a tener en cuenta ahí es, ¿qué quedó por escrito? Por ejemplo, ¿Globant te iba a abrir las puertas? Bueno, ¿y de qué manera? ¿Y qué pasa si no te las abre? Vos te acabás de poner todo con un objetivo. O, por ejemplo, si vas a tener presupuesto de marketing. ¿Cuánto presupuesto? ¿Quién lo decide? ¿Qué pasa si no te lo dan? Hay recorte presupuestario, te agarra el 2008 y Globant decide no invertir tanto. Bueno, vos estabas atado a ese resultado. Los comerciales en Globant son bastante autónomos. ¿Te van a abrir puertas o no te van a abrir puertas? Cuando trabajás con una empresa mucho más grande y cuando uno está acostumbrado a ser el dueño, se olvida un montón de cosas. Como por ejemplo, debería negociar hasta el título. ¿Por qué? Porque ser VP en Globant, en General Electric, es totalmente distinto a ser manager. Al VP le responden todos. Tiene mucho más poder de decisión. El área legal le da bola, el área técnica le da bola. Bueno, ese tipo de cosas hay que negociarlas todas de antemano y todo tiene que quedar por escrito. ¿Cuál es el porcentaje? Ahí va a depender de los objetivos que pongan por delante. Por darte un ejemplo medio exagerado. Si viene KPMG y me dice, che, compramos la empresa, yo se lo vendo a muy poco, y le digo, y yo me quedaría con el 1% de la unidad de negocio futura y le firmo feliz la vida. ¿Por qué? Porque KPMG es un paraguas global gigante. Entonces, ahí, ¿qué es lo que harías? ¿Estarías dispuesto a sacrificar, entre comillas, un montón, sabiendo que vas a tener algo muy chiquitito, pero de algo gigante? Entonces, eso va a ser distinto a si te quiere comprar, no sé, Madata, una empresa de Chile, por ejemplo, que es una empresa mediana, pero es totalmente distinta a un KPMG. No hay los múltiplos, los parámetros, eso va a depender mucho del acuerdo que vos tengas por delante, el objetivo que te pongas. La mayoría cuando compra siempre busca que vos te quedes un tiempo y te va a poner un objetivo. Lo ideal es, eso es un bono, no tiene nada que ver con la compra. Eso está bien, pero es totalmente separado. Como que uno tiene que negociar la venta y por otro lado la negociación posterior. En la negociación posterior no conozco, digamos, porcentajes que se usen. Creo que es más hacia la proyección hacia adelante que se debería inferir. Excelente. Y después habías mencionado, con este crecimiento que están teniendo, cómo mantenés de cierta manera el control. Para mí, desde esta perspectiva, y después vamos a escuchar al resto de los consultores cómo lo ven, para mí lo más importante es, el dueño es el dueño de la pelota. ¿Qué quiere decir? Que uno fija los objetivos. No necesariamente va a fijar el plan de acción ni los medios. Y mientras más crece una empresa o una organización, menos atento vas a poder estar a los detalles. Digamos, eso es natural y es normal que así sea. Pero lo que uno nunca debería perder de vista es que los objetivos los pone uno. Hay el socio de Warren Buffett, bueno, o Berkshire Hathaway, creo que se pronuncia así, que es la de Buffett y Munger, la sociedad de inversiones más exitosa del mundo, solamente se guardan dos decisiones, que es cuando ellos deciden los incentivos dentro de la empresa, y dos, sobre qué se van a pagar los bonos. En empresas gigantes, en multinacionales, los tipos dicen, todo lo demás, nosotros confiamos en los dueños, porque por algo estamos invirtiendo en Coca-Cola, literal, invierten en Coca-Cola, en grandes corporaciones de ferrocarriles, eso, pero nosotros lo que nos vamos a fijar siempre son los incentivos. Y esto es muy parecido. Quien fija los objetivos siempre es el dueño, por más grande que sea. El control va a estar ahí, cada vez más en el objetivo, y no tanto en el objetivo y en el incentivo, y mucho menos cada vez más, menos atención a lo táctico y al día a día,
pero siempre en cómo lo voy a medir. ¿Qué es exitoso? Exitoso para mí son 10 ventas, bueno, vas 8, está fuera. Vas 12, va súper bien. ¿Cuáles son los incentivos y cuáles son incentivos positivos e incentivos negativos? NPS, indicadores de calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre el objetivo prima sobre la opinión. Eso por el lado de control. Ahí sé que Ángelo seguramente va a tener una perspectiva desde el lado de recursos humanos, que él tiene experiencia ahí. Si alguno quiere complementar la respuesta. Sí, ahí con lo que decía Andrés, creo, o sea, coincido bastante con él. Uno mientras más se va agrandando o se va haciendo más grande la empresa, generalmente uno va perdiendo la noción de lo que sucede más abajo. O sea, a ver, si lo tuviéramos que trasladar a una frase sencilla y criolla, como decimos acá, ya no te centras tanto en el cómo se hacen las cosas, sino en qué se está haciendo o qué objetivo estamos yendo a buscar. Porque el cómo empieza a haber un management team justamente que digamos, te empieza a facilitar esa parte. Lo importante es que vos nunca pierdas de foco, o sea, siempre la parte de dueño. A ver, uno arranca generalmente gestionando las piezas y sigue gestionando piezas. Lo que pasa es que llega un momento que llega a ser tan grande que uno lo que tiene que fijarse es no solamente la parte de los objetivos, sino también esto de quién están, digamos, quién es mi alfil, mi torre, ¿no? Teniendo en cuenta como si fuera un tablero de ajedrez. Porque si sé que mientras más grande y más talentoso sea mi equipo, o sea, las personas que tengo alrededor, más fácil va a ser lograr esos objetivos que he planteado como de manera estratégica para el negocio. No solamente eso, sino que uno, al salirse de esa rueda, ¿no? De estar en constante de qué es lo que estamos haciendo y cómo lo vamos a hacer, uno puede pasar a la parte más estratégica de visión, o sea, hacia dónde vamos en lo que tiene que ver a agregarle valor. Porque esa es una parte importante por ahí que hay que tener en cuenta. Lo que hoy te está sirviendo y que le está agregando valor al cliente, quizás mañana no. Y cada vez más frecuente esto de lo dinámico. Entonces, por ahí, salirse rápidamente esto de estar en lo cotidiano, en lo operativo, te va a permitir a vos ver dónde agregar más valor y ver dónde sacar ese esfuerzo para enfocarte en otra cosa. Básicamente, si tuviéramos que aplicar acá una ley, sería la famosa ley de Pareto, ¿no? ¿Dónde está ese 20% que nos va a hacer lograr ese 80% de resultados, ¿sí? O hacer crecer en términos exponenciales a la empresa. Entonces creo que la parte del control para el dueño de negocio pasa siempre y siempre va a estar en la parte del objetivo, ¿sí? La parte del cómo a medida que uno se va haciendo más grande, vas a tener que ir agregando piezas a ese tablero tuyo de ajedrez para poder ganarle a los que tenés enfrente, que básicamente es la competencia, o poder lograr conquistar al otro, que es el cliente, ¿no? Poder agrandar esa cuota de mercado que vos tenés en este momento, seguramente, por lo que estaba escuchando ahí. Esa es mi perspectiva. No sé si hay alguna opinión más. Yo le quería sumar algo, en realidad, más que un comentario. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Quería preguntarte cómo había sido tu adaptación de equipo en este tiempo de pandemia, si te has podido adaptar con el equipo de una forma como más autónoma para cada uno o te ha costado, porque también estamos vivenciando, digamos, un modelo de trabajo diferente, entonces a veces pasar a lo remoto también implica ceder en muchas cuestiones que antes las resolvíamos en la oficina cara a cara, entonces creo que también un poco este trabajo remoto, offline, los ha puesto a los dueños, a los founders, en una situación diferente a la hora de tomar decisiones. Así que bueno, quería preguntarte que me cuentas rápidamente cómo has implementado los cambios. Bueno, ahora creo que diría por suerte bien, porque fue algo que desde la concepción inicial de cuando fundamos la compañía venimos trabajando más o menos parecido, y la pandemia, la verdad que en ese sentido particularmente no nos afectó en nada, porque nosotros ya teníamos, yo soy muy enemigo del micromanagement, la verdad que no me gusta porque también soy muy malo haciendo micromanagement porque me aburre, y sé que eso aburre al resto también, entonces nunca lo practiqué. Y desde que éramos 3 personas, hace años cuando empezábamos, la premisa era que para nadie era obligatorio ir a la oficina. Nadie jamás se iba a poner a ver en qué horario entrabas y en qué horario salías. Lo único que nos poníamos a ver, y a lo que yo le ponía atención, es que las iteraciones de proyectos que hacíamos por lo general los días lunes estuvieran al día.
si lo trabajaste en 5 horas o en 10, la verdad que me tenía sin cuidado, si lo hiciste a la tarde o a la noche, porque también no todos los días está uno con el mismo ánimo o en la misma zona productiva al mismo horario. Entonces, eso nos ayudó a que ya de por sí, pre-pandemia, por lo general la oficina se terminó convirtiendo solo en sala de reuniones, a la que íbamos 1 o 2 veces por semana, nos juntábamos más on demand, y el resto, la verdad que los chicos no tenían tanta presencialidad. Después vino la pandemia y se acabó completamente lo poco de presencialidad que teníamos. Llegamos al punto de que incluso cerramos la oficina, y al día de hoy hasta se terminó convirtiendo en un valor a favor, porque empezamos a que varias otras compañías están volviendo a la presencialidad, y logramos reclutar muy buenos perfiles que se fueron de compañías muy buenas para venirse con nosotros, porque los estaban haciendo volver a la oficina. Entonces, desde ese lado, vamos a seguir sin presencialidad sin fecha, o sea, no sabemos ni cuándo, si algún día vamos a volver a presencialidad. En principio pareciera que no demasiado. Entonces, esto de la pandemia, la verdad que no nos afectó desde ese lado, porque siempre fue por el resultado y por la iteración del proyecto al día, llevar el cronograma, y el resto era como que eran muy autónomos los chicos del equipo. Ok, bueno, perfecto. Entonces, no, te iba a dar algunas recomendaciones en ese caso, pero ustedes ya lo tienen aceitado. Así que genial, sigan por ese camino. Igual La otra perdés un poco pregunta. el día a día, ¿no? Porque, no sé, tengo un equipo abocado a uno de los clientes más grandes que tenemos, en donde por ahí, entre el día a día me consume, y llevo 3, 4 días de que no sé nada de ese equipo. Y por ahí me voy a enterar en la iteración semanal, pero, ¿viste? Cuando es un cliente nuevo, una cuenta grande y demás, es como que a veces se siente extraño. Y a eso le agrego que necesitamos afinar de alguna manera la gestión de proyectos, porque en algún momento esos cronogramas no se van a mantener solos. Alguien tiene que estar encima con un ojo más crítico que el que en este caso le puedo dar yo. Excelente. Y ahí la tercera pregunta que mencionabas de escalabilidad, es un tema súper interesante, digamos, la escalabilidad. Primero porque, bueno, la definición de escalabilidad va que vos puedas aumentar los ingresos a una velocidad casi exponencial mientras tus costos se mantienen o hasta decrecen por momentos. El tema con la escalabilidad es que es extremadamente difícil de lograr. Hay que ver ahí cuál es el objetivo. Si el objetivo es tener una empresa de 2, 3 millones de dólares, no necesariamente la escalabilidad es el mejor medio para lograrlo. Probablemente no. La escalabilidad es completamente, es lo más difícil que hay, digamos. La escalabilidad es muy difícil. La facturación recurrente puede llegar a venir después. Y tercero, construir una empresa. Construir una empresa es difícil. Imagínate construir una empresa con ingresos recurrentes y luego construir una empresa con ingresos recurrentes que además sea escalable. Es como elegir el deporte más difícil que hay en el sector más, como querer jugar al básquet siendo bajito, ¿viste? Es como que ya el básquet es difícil y competitivo, encima siendo bajo es como, hay que ver si uno quiere realmente meterse ahí por los motivos correctos. Cuando digo los motivos correctos, depende mucho de las premisas que uno tiene. Vos podés construir, mira, te voy a dar un ejemplo. La otra vez hablaba con un cliente, una agencia de marketing de Córdoba, y me decía, bueno, pero ¿cómo ustedes, yo no podría nunca gestionar el volumen porque no me siento cómoda, porque soy una persona muy perfeccionista y lo entiendo, que realmente busco que las cosas se hagan lo mejor posible. ¿Cómo haces vos con volumen? Y yo le pregunté, pero ¿en qué sentido? Dice, no, ¿cómo haces para gestionar volumen? Le digo, pero volumen, dice, no, ustedes como... Yo en ningún momento pensé que Archup es una empresa que tiene volumen. Para mí volumen tiene KPMG, que tiene 10.500 clientes o 50.000, no sé cuántos tendrá. Nosotros tenemos 43 consultores, por ejemplo, pero en mi cabeza no me parece que eso sea volumen, 250 clientes, por ejemplo. Pero para las premisas de otra persona o para el paradigma de otra persona, sí es manejar volumen. Entonces, uno puede tirar para arriba el modelo de negocio sin necesidad de cambiarlo, digamos, como no necesitas cambiar de medio e ir hacia la escalabilidad para tener una empresa de 10, 15, 20 millones de dólares, sobre todo en tecnología. Si vos me decís,
Ya no sé, una empresa, una clínica geriátrica como tiene mi viejo, sí, necesitas 45 clínicas para tener esa facturación, si no más. Pero no sé si la respuesta es muy completa, pero diría que la escalabilidad es un medio. Lo primero que tenés que tener en claro es, uno, qué tipo de empresa querés, y dos, cuál es la oportunidad de negocio. Si vos tenés identificada que hay una oportunidad de negocio, habría que ver si el medio más efectivo para hacerlo es la escalabilidad. Ok, y asumamos que entonces la respuesta fuera no es la escalabilidad. ¿Cuál es la alternativa en ese sentido? O sea, eh, porque dudo que la respuesta sea seguir haciendo lo que ya estamos haciendo. O sea, claramente, Pero depende. O sea, yo tenía un jefe si que uno decía, si quiere, usted quiere parecer inteligente, conteste depende de todas las preguntas. ¿Cuál es tu objetivo de este año? O si querés, tirémosle un poquito para adelante. Terminando el año que viene, ¿qué tipo de empresa querés tener? En base a eso, vamos a ver el medio. O de acá a 5 años. A veces cuando uno dice la visión, el problema con decir visión es que parece muy ambiguo, pero imagínate construir una casa sin un plano. De acá a 5 años, lo que uno debería sentarse es decir, ¿qué tipo de empresa quiero? ¿Qué tipo de servicios va a tener? ¿Qué tipo de roles va a tener? ¿Qué tipo ¿Va a tener oficina? ¿No va a tener oficina? ¿Qué tipo de clientes? ¿Dónde voy a tributar? Si es en Delaware, si es en qué lugar. Mientras más específico lo tengas, va a generar dos cosas. Uno, la probabilidad de que lo logres es mucho mayor, y segundo, que tu criterio de toma de decisiones va a ser cada vez más efectivo, porque está clarísimo a dónde vos querés llegar. Yo creo, y a todos nos pasa, a mí por lo menos me pasa, no sé si a todos, pero a veces cuando uno se pone objetivos tan concretos es como que consciente o inconscientemente le da miedo de no lograrlos. Pero imagínate, a alguien le sería ilógico que un arquitecto construya una casa sin un plano. El plano es clarísimo. Vos agarrás el plano del gas, del circuito eléctrico, porque claro, después tenés que salir a buscar proveedores, después tenés que salir a buscar una habilitación. Es lo mismo con una empresa. Lo que haría es plantear realmente dónde quieren estar a 5 años, pero específico, tanto en facturación, en margen, en dónde tributan, qué tipo de equipo, qué tipo de servicios, y en base a eso hacer una ingeniería reversa. Hay una empresa muy piola, que no me la acuerdo de memoria, la puedo buscar y después te la paso, que tiene online como todos sus manuales internos. Entre ellos la planificación estratégica. GitHub creo que es, pero le puedo estar pifiando por una letra o no. Igual después lo busco. Los tipos son esas empresas que tienen como información abierta y que todo el mundo puede ver quiénes trabajan ahí, los roles, etc. Y tiene todo el índice, desde la visión, los objetivos, y la verdad es fascinante, porque es una empresa de como 30, 40 millones de dólares, es una empresa mediana, si no más grande. Y yo nunca había visto, honestamente, una planificación de una empresa de 2.000, 3.000 empleados. Pero una planificación real, aprobada por directorio. Es súper granular. O sea, los tipos tienen clarísimo dónde quieren estar a 10 años, cuál es la oportunidad de negocio que ellos ven, en qué se van a diferenciar, y sobre eso va bajando hasta los OKRs específicos de la persona. Pero sí, hay una planificación súper rigurosa cuando uno ya empieza a tener una empresa más grande. ok, perfecto. Creo que va por ahí más que lo de la escalabilidad. Está muy bien. Bueno, gracias Ricardo. En la minuta que te vamos a mandar mañana va a estar estas recomendaciones de Andrés, las vas a tener para que después las repases. Bueno, vamos a continuar. La próxima empresa que tenemos agendada es Keitech, de Rodrigo Vallejo, pero no sé si hay alguien de esa empresa. A Rodrigo no lo veo conectado. ¿Hay alguien de Keitech hoy? Y también de Lignea. ¿Valeria? Tampoco Valeria. Bueno, otra de las empresas que se inscribió es Iluma. Francisco Papaleo estará conectado. Bueno, Andrés, entonces continuamos. El próximo es Armando de Beyond. Armando sí lo vi conectado, así que bueno, Armando, te escuchamos. Gracias, Belén. ¿Cómo Bueno, estás?
Bien, es la primera vez igual que entro a una de estas sesiones, no había tenido oportunidad. Eh, Así que bueno, ahorita que por ahí estaba viendo en qué partes ahorita siento que podríamos estar todavía un poco trabados, me surgieron dos dudas. Una de ellas es la parte comercial. Bueno, primero, nosotros somos una agencia de marketing y la verdad es que hemos crecido pues, prácticamente en este año de pandemia. De hecho, la agencia justo la abrí como 2 meses antes de la pandemia. Pero bueno, creo que en cierto punto nos vino a ayudar y a facilitar las cosas porque muchos negocios quisieron sumarse al mundo digital. Y con Arch Group hemos trabajado la parte de eficiencia operativa y aparte el tema comercial. La parte de eficiencia operativa nos ha servido un montón porque anteriormente, digo, como es una empresa que apenas va iniciando, pues normalmente yo era el cuello de botella en toda la operación y ahorita ya lo he dejado de ser, pero en comercial ahora siento que me sucede, o sea, siento que estoy como un poco perdido también porque no es mi fuerte, o sea, yo vengo más de un perfil de administración y también de temas operativos, entonces no es mi fuerte. Y mis dudas es que en la parte comercial eh, mm, dado que somos una agencia de marketing que también tiene equipo operativo, que puede hacer como el marketing interno, no sé si empezar con o sea, con designarles tiempo de a lo mejor lo que llegue a sobrar de proyectos de otros clientes para que apliquen nuestras propias campañas, o empezar a pensar en formar un equipo de marketing, pero que solamente nos atienda a nosotros, que esté exclusivo para el tráfico de nosotros y todo eso, y como quitarlos un poquito a ellos, o si debo enfocarme más en iniciar con vendedores, y hacer como este mix donde mi gente operativa nos vea como un cliente interno y los vendedores estén más especializados. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda es también cómo le suelen hacer cuando quieren empezar a aumentar el ticket promedio, porque ahorita es algo donde creo que ya es de nuestros próximos pasos, empezar a subir nuestro ticket promedio, tanto con clientes a lo mejor que ya hemos trabajado antes o en los nuevos, no sé cómo es ese brinco que empiezan a dar. Qué interesante. Ahí escucho al resto del panel y yo voy último. A mí Armando me escucha todas las semanas porque soy su consultora designada, así que de última lo dejo a Ángelo, a Jime para que tenga otra perspectiva de Arch Group. Bien, no sabía que era la consultora designada. Jime, ¿querés arrancar vos? Dale, sí, yo en realidad quería empezar por lo que mencionaste primero y con la parte de marketing creo que estando en un proceso con Arch Group que te permite justamente sistematizar y hacer fácil la delegación, en todo caso puedes empezar a considerar que es por ahí más fácil incluir a un freelancer que te haga toda esta parte más operativa para directamente que tu equipo comercial, las personas que se vayan a dedicar a ventas, directamente tengan su agenda que constantemente se esté llenando de reuniones. Creo que esa sería la forma más fácil de empezar a construir esa parte de marketing. No sé si ya lo venían trabajando así. Pues estamos haciendo un mix ahí. O sea, ahorita el equipo interno es quien lo hace, pero de repente el problema es que sale alguna urgencia con un cliente, entonces es como que, bueno, denle prioridad al cliente y nos terminamos haciendo de lado a nosotros. Sí, se suele mezclar lo operativo con lo otro que es bien de marketing, así que sería un desafío. Por eso digo, ir por un lado de un freelancer puede alivianar mucho la carga de las personas que se tienen que ocupar en realidad de otra cosa. Totalmente, ahí coincido con Jime. Armando, una consulta del equipo interno que tenés, digamos, de las tareas, a ver, lo que yo considero que se debería empezar a aplicar por ahí es, dentro de todas las tareas que tiene que hacer el equipo interno tuyo en la cuestión de marketing, es decir, generación de demanda, ¿cuáles son las tareas menos operativas que tiene que llegar a hacer la persona? Porque las tareas más operativas, sí, lo que dice Jime puede ser una buena solución de decir que lo pueda llegar a hacer un freelance. ¿Cuál es el gran tema por ahí de marketing? Y por ahí vos que tenés un poco de experiencia, quizás me puedas dar la derecha o no. La parte del marketing, lo más complejo es tener la capacidad o tener una persona encargada en ese sector de que entienda los números y tenga la capacidad de iterar y saber hacia dónde ir, es decir, la experiencia. Entonces, si tenemos la capacidad o tenés la capacidad
de poder enlistar esas tareas operativas y poder delegárselas y solamente a tu equipo interno dejar una persona que tenga esa capacidad de leer y poder bajar una línea, entre comillas, ¿no? Para poder iterar y cambiar y conseguir resultados, creo que ahí reducirías un montón el tema de la carga operativa interna, o sea que tenés el equipo con más capacidad para poder afrontar la demanda de tus clientes, pero no dejás, digamos, de tener o dejar de trabajar un problema que suele ser bastante común, que es el hecho de cuando delegás 100% en un freelance, por ejemplo, el hecho de un departamento comercial. ¿Sí? Por ahí si después ya te empieza a funcionar el freelance y te das cuenta de que tiene un seniority bastante interesante y que te está brindando resultados, está tomando algún liderazgo en cuanto a procesos, bueno, puede llegar a ser que se pueda llegar a incorporar un poco más, pero yo no delegaría 100% en un freelance. Por esta cuestión de que esa persona que tenés internamente probablemente tenga unos condimentos o unos factores más o plus que un freelance no puede llegar a tener, ¿sí? Entonces, por ahí eso es lo que haría. ¿Me explico? ¿No quedó claro? No, sí, sí, queda claro. Genial. Ahí complementando lo que te decía, las dos opciones pueden ser, digamos, en las agencias pasa generalmente esta duda. Yo soy más partidario de uno. La realidad es que las dos son teóricamente posibles. El problema es que en la práctica siempre le vas a dar prioridad al cliente, porque es el que te paga. Siempre, por naturaleza humana, uno va a priorizar lo real sobre lo potencial futuro. Siempre uno prioriza el postre a ser flaco la semana que viene. Así funciona el cerebro. Entonces, a nosotros nos pasaba hace 6 años, cuando nosotros implementábamos procesos comerciales, que me acuerdo que me quedó grabado que Jazz es una de las socias y en su momento era la directora de operaciones, y cada vez que había que correr campañas y eso, y todo el equipo de marketing le daba a todos los clientes y a nosotros como clientes. Y siempre que no salía nos decía, bueno, pero bancame, vos entendés. Y yo lo que le quería decir, y hoy en día capaz con otras habilidades, le diría, es que yo no tengo que esperar nada, yo soy un cliente más. Lo que pasa es que nunca vas a ser un cliente más. En la práctica no lo sos. Es como cuando trabaja el hijo en la empresa del padre. Es como, no, mi viejo es el jefe, pero yo lo trato como jefe. No lo tratás como el jefe. Sigue siendo tu papá. El día que te enojes bien que lo vas a putear, digamos, porque es tu papá. Entonces, por más que en la teoría diga, no, bueno, pero el organigrama dice que él es el gerente general, va a pasar lo que uno sabe. ¿Qué es lo que yo haría? Separarlos por completo y eventualmente tienen que tener un objetivo front y tiene que tener un objetivo back. ¿Tu agencia tiene recurrencia o que es un fee fijo o qué tipo de agencia es? Trabajamos con tarifas mensuales igualas, bajo igual a mensual con clientes. Perfecto, entonces el área de ventas tiene que tener alguien de marketing, alguien que genera reuniones, y ni siquiera le querés decir marketing mejor, decirle alguien que genera reuniones y alguien que convierte las reuniones en clientes. Y vos lo que tenés que evaluar ahí es retorno sobre la inversión. Cada dólar que yo gasto en generar reuniones y en convertirlas, ¿cuánto me está volviendo en front? Hay agencias que no es lo que recomiendo, pierden plata para adquirir un cliente. Yo, y ahora lo voy a solapar con la segunda pregunta de ticket promedio. Entonces ahí vas a tener un motor que es front y vas a tener un motor que es back. Eventualmente a la persona encargada de operaciones o de delivery, vos lo que le tenés que decir es, yo te di una cartera, ¿cuánto me está, o sea, yo invierto $10.000 en el equipo, ¿cuánto me está generando esto en pagos de los clientes? Entonces vas a tener un ROI del front y un ROI del back. Y después, bueno, de toda la empresa, lo que vos quieras, pero son dos motores económicos distintos. Yo los tomo así, y yo te recomendaría, en base a eso, si no sería medio incongruente, que lo tomes de esa manera. Por separado, porque si no, en la práctica, si bien la teoría y en la pizarra dice, bueno, pero si vos le puedes destinar la mitad del tiempo, no sé qué, en la práctica siempre el cliente vas a darle la atención. Porque es obvio, porque el tipo te está diciendo, che, la campaña está parada o algo por el estilo, y vas a salir a atender eso más que a pensar en lo tuyo. Además, bueno, eso por un lado. Por el otro, ¿cómo aumentás el ticket promedio? Hoy justo di una masterclass de 50 minutos de eso, que te voy a resumir ahora, pero te recomiendo que la veas y después cuando queden dudas y eso,
lo conversamos. Pero la base de poder aumentar el ticket promedio es el valor percibido de la oferta. Entonces, ahí en el contenido explico cuáles son los 4 elementos, que es una ecuación donde vos vas a agarrar la percepción de valor de cada uno de estos, es un ejercicio, y después vas a pensar distintas formas para ir aumentando la percepción de valor por parte del prospecto. Si vos aumentás la percepción de valor de tu oferta, todo lo demás va a salir bien. Es como un dominó. ¿Por qué? Si yo tengo una percepción de valor mayor, más alta en mi oferta, voy a tener un response rate en las campañas más alto, voy a tener un conversion rate de los comerciales más alto, y voy a tener un margen más alto, porque voy a poder bancar o justificar un precio más alto. Entonces, mejorando la percepción de valor de la oferta, todo lo demás se va a hacer más fácil. Es más, a ver si tengo acá la mejorando la percepción de valor de esta oferta, todo lo demás va a terminar impactando de manera positiva. Te voy a compartir pantalla un segundito. Ahí avísame si estás pudiendo ver. Todavía no se ve, Andrés. ¿Pero? Claro. Le estaré pidiendo, a ver ahí. Sí, ahora sí. Sí, ahora sí. ¿Ahora sí? Bueno, mismo acá en el contenido que te recomiendo porque creo que es totalmente aplicable que es directamente aplicable al ticket promedio, literal. Hasta está el caso de la agencia de marketing, de una agencia de marketing chilena con la que trabajamos. Si vos aumentás la oferta, si vos aumentás la percepción de valor de la oferta, va a subir tu response rate, va a subir tu conversión y va a subir si lo querés, ¿no? Y va a subir tu precio, vas a poder justificar un precio mayor. Si esto pasa, este es el ejemplo de una agencia. La misma pauta en una agencia de marketing que no estaba optimizada la oferta, generaba 300.000 impresiones. Esto no va a cambiar. Lo que va a cambiar es que vas a tener un poquito más de response rate, vas a aumentar la tasa de conversión y por ende vas a multiplicar la facturación notoriamente. Y acá vas a poder ver el retorno sobre advertising spend. O lo puedes tomar sobre lo comercial. El tema es que el cliente que le pedimos el caso nos dijo que solo podíamos mostrar esto y obviamente nosotros lo respetamos. ¿Cómo podés hacer ese ejercicio? De vuelta, está bien explicado, pero son estas 4 cosas. ¿Cuál es el objetivo final de tu cliente? ¿Cuál es la percepción de probabilidad de que lo va a lograr? ¿Cuál es el tiempo en que esto va a tardar? ¿Y cuál es el esfuerzo y sacrificio que esto le va a llevar? ¿Qué es lo que te recomiendo que hagas? Y te lo va a explicar mucho mejor el contenido. Que puedas anotar cada uno de estos elementos y lo puntúes del 1 al 10. Cuando vos lo puntúes del 1 al 10, siendo 1 el dream outcome el más bajo y 10 el más alto, vos acá vas a buscar números más altos y abajo vas a buscar números más bajos. Más bajos, exacto. Vas a tener el máximo que es 100. El value, digamos, más alto va a ser 100. El 100 es una percepción utópica, digamos. Y después, si lo querés hacer más fácil, igual te estoy mareando un poco, pero después míralo porque creo que es realmente útil para aumentar el ticket promedio. Lo podés hacer con tu tasa de conversión actual. O sea, con las reuniones que vos estás generando, ¿cuál es tu tasa de conversión? Tomás 20 reuniones y ahí vas a poder simplificar y decir, bueno, esta es mi percepción de valor que tiene un prospecto de mí. Hice este ejercicio con Juli, nuestra gerente comercial, y le dije, ¿cuál consideras que es la percepción de valor que tiene un cliente de nosotros, de un prospecto de nosotros? Me dijo, 8 de 10. Le dije, si fuera 8 de 10, Juli, nosotros cerraríamos 300 contratos al mes, no 45. La percepción que tienen de nosotros es 15 de 100. Porque tenemos 15 la simplifiqué, a fin de cuentas es un ejercicio para mejorar nomás. Dije, a fin de cuentas, nuestra conversión promedio es del 15% entre reunión y cierre. Juli cierra 43, otro comercial cierra el 8 y en el medio están los demás. La siguiente pregunta que uno se tiene que hacer es, hoy tenemos 15 de 100, ¿cómo hago para pasar a hacer 20 de 100, 30 de 100, 40 de 100? ¿Y cómo hago? Trabajando un elemento a la vez.
¿Cómo hago para que el Dream Outcome sea más atractivo? ¿Cómo hago para que el prospecto sienta que la probabilidad de que vamos a lograr en conjunto lo que te estoy proponiendo es más alta? Por ejemplo, a nosotros nos pasó hace un par de meses que hicimos una optimización de esto y el Dream Outcome de internacionalización del 1 al 10 tiene una percepción de valor bastante alta. La probabilidad de logro del 1 al 10 tiene una percepción de alcance bastante buena porque ya tenemos como 200 casos y testimonios y premios ACL, etc. El tiempo, ahí es donde empezaba a haber dudas. La gran mayoría de las empresas se fija solamente en los elementos de arriba. Pero cuando al prospecto empezaba a ver esto, decía, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar? Pero ¿sabes dónde estaba el principal problema de conversión que nosotros teníamos? En la percepción de esfuerzo y de sacrificio. El cliente veía que esto iba a ser su única prioridad y que era lo único que tenía que hacer y que generaba un esfuerzo muy grande. Entonces lo procrastinaba y nos cerraba. Cuando empezamos a entender esto, armamos definiciones para mostrarle al prospecto cuánto tiempo le podía llevar, cuánta alocación de tiempo, de esfuerzo, de cambios y cómo nosotros lo podíamos ayudar desde distintos aspectos para que este proceso de cambio sea más efectivo. Y a partir de ahí empezó a aumentar nuestra conversión. No estaba en los otros tres, estaba en ese caso, por ejemplo, acá abajo. Entonces, terminando ya más con la respuesta, ¿cómo aumento mi ticket promedio? Aumentando, primero que aumentándolo, digamos. Si yo no lo aumento y si no propongo un precio más alto, nunca va a pasar. Pero segundo, la pregunta en realidad es ¿cómo justifico un precio más alto? ¿Y cómo lo justifico? Trabajando con esta ecuación. Pudiendo proyectar un outcome más alto, con una percepción de valor más alta, una probabilidad de logro con una percepción más probable, y trabajando en disminuir los efectos negativos, el tiempo y el esfuerzo y el sacrificio. No sé si ahí responde o no responde, Armando. Sí, me queda mucho más claro. Es interesantísimo eso y es una de las cosas más estratégicas que puede hacer un dueño. Porque si yo puedo mejorar eso en una empresa, puede impactar en toda la empresa al mismo tiempo. Si yo mejoro la oferta, no es solo lo comercial. La gente piensa que la oferta es lo comercial, pero en realidad, si yo mejoro la oferta, mejoro response rate, entonces genero más con menos pauta. Mejoro el conversion rate, vendo más con los mismos comerciales sin necesidad de que sean tan buenos. Y en tercer lugar, puedo tener un precio más alto. Pero en cuarto lugar, es que mi delivery va a ser mucho mejor. Porque mi cliente va a llegar con expectativas mucho más claras y con objetivos mucho más concretos. Entonces, mi proceso de cambio, en cualquier servicio vos tenés un proceso de cambio, va a ser mucho más efectivo. Lo voy a poder mantener más tiempo, le voy a poder hacer un upselling, un downselling, un cross-selling, y de esa manera va a ser mucho más efectiva la empresa como un todo. El juego es tratar siempre de ajustar la parte comercial y la de ventas a la mayor percepción de valor de la oferta. Ok, gracias. Bueno, gracias Excelente. Armando. Mañana tenemos mucho para trabajar entonces. Sí. Sí, ahí nos han dejado tarea. Tenemos ahí un candidato al Gacela 2021. Acuérdense Totalmente. que siempre, una vez al año, damos los premios, en diciembre, a fin de año, damos el premio Gacela. Es clientes que han crecido. El Gacela de oro, como las Olimpiadas, más de 300%. El de plata es 200% y el de bronce es 100% de crecimiento con respecto al año anterior. Totalmente. Aparte, Andrés, en la reunión número 6, Armando había implementado una barbaridad de cosas impresionantes y yo le digo, vas para hacer Gacela, así que ahí lo vamos a trabajar.